Bueno, gracias por tu presencia a todos los amigos, vecinos, procedentes de la calle Teresa Medina en la ciudad de Jalapa, por acompañarnos esta mañana, como otras muchas mañanas de lo que va del periodo 2018 y lo que va del 2019, que hemos tenido la oportunidad de congregar aquí en torno al tema de jalapeñas inolvidables. Vamos ya con la número 12 en este ciclo, que ha tenido mucho interés por la variedad de los temas, por la variedad de las épocas en las que han tenido a bien a darnos las conferencias. Estas conferencias son preparadas por el museo, siempre con el apoyo de los participantes. No son conferencias que le cuesten al ayuntamiento, que tengan un valor, tienen el valor por los contenidos que nos hacen el favor de... Muy buenas tardes, por el valor de la aportación que le dan y le fortalecen mucho más esta identidad de Jalapa en los temas de cultura, del arte, los temas políticos, sociales, en este caso un tema histórico tan importante como es la historia que nos narra en el umbral de la vida y obra de Teresa Medina de la Sota de la Riva. Libro que ahorita estamos esperando a ver si llega, 2 libros que hay en la editorial de la Universidad Veracruzana y que nos van a hacer el favor de entregar a una persona aquí del museo, por si alguna persona tiene interés en leer el libro. Es una conferencia, presentación del libro por parte de Roberto Peredo, que agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación y la oportunidad que nos dio Yadira Hidalgo, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, en hacer la propuesta y bueno, donar al museo, a la biblioteca del museo, el libro de Roberto sobre María Teresa de Medina de la Sota de la Riva, que es sencillamente Teresa Medina, que es la calle que ya sabemos que está no muy lejos de aquí, en el mero centro de la ciudad de Jalapa. Entonces agradecemos muchísimo la presencia de la señora Rocío Córdoba. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Encantada, gracias. Qué placer que me invitaran. A todos, cada uno de los que nos acompañan en esta tarde, es importante para que seguimos fortaleciendo el conocimiento de la historia de Jalapa a través de sus mujeres. Entonces seguiremos adelante. Después de Teresa Medina vendrán otras mujeres, probablemente más contemporáneas, pero en esta ocasión muchas gracias, Roberto, y le voy a pasar el micrófono a la doctora Yadira Hidalgo. Nos va a hacer el favor de presentar a Roberto. Rebeca, hay una solicitud, si se puede abrir esa puerta. Que hace calor. Ay, está aquí. Sí, yo te estoy quitando el aire. Pero no se da más. No vamos. No, es que da mucha luz, pero si quieren. ¿Ustedes van a usar el proyector? No sé, es que... No. Nosotros no. Entonces, mejor que estés, ¿no? Y así nos vamos. Sí, nos vemos mejor, de verdad que sí. Bueno, pues... Tenemos las dos, el aire y la... Sí, está perfecto, Rebeca, gracias. Hay que le dé al público. Ahí está. Bien. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, Rebeca, y por la complicidad que siempre has demostrado y tu apoyo para las actividades del Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa. En esta ocasión esta es una actividad propia de Casa Museo, que efectivamente nace por la plática, ¿no?, que tuvimos Rebeca y yo como funcionarias públicas, preocupadas, ¿no?, por una serie de cuestiones. Rebeca, bueno, en el rescate de la historia y de la identidad de nuestra ciudad, y en el caso del Instituto Municipal de las Mujeres también, pues por algo que está dentro de nuestras atribuciones, que es el reconocimiento de las aportaciones históricas de las mujeres, que como sabemos, pues han sido olvidadas, han sido puestas en segundo plano, no solamente en la historia, en muchos otros ámbitos. Esto que están ustedes presenciando aquí
es el arranque de una serie de actividades que se engloban en un proyecto municipal que arrancó este año. Hace mucho tiempo un compañero periodista me hizo el comentario de que si yo conocía la figura de María Teresa de Medina y Miranda, ¿sí? El periodista Guillermo Manzano se acercó a mí, me preguntó, yo le dije sinceramente que no conocía a María Teresa de Medina y Miranda, y me dijo, es una figura muy importante de la historia. Empezamos a investigar y vimos que efectivamente así era. Entonces, bueno, a partir de esta administración nos dimos a la tarea de buscar, ¿no?, rescatar ese nombre de la historia, darle el lugar que le corresponde, que eso ya va a adentrarse mucho más el compañero Roberto, quien ha escrito un libro sobre ella, darle ese lugar que le corresponde a esta mujer en las aportaciones que se hicieron, ¿no?, para determinar la gesta heroica, ¿no?, de la independencia. Nos pusimos a leer y encontramos que efectivamente es una mujer que dejó muchísimo, de la que se sabe casi nada, y le hicimos la propuesta al ayuntamiento de otorgar una medalla con su nombre el próximo 8 de marzo. Si bien María Teresa de Medina y Miranda no luchó precisamente por los derechos de las mujeres, luchó por los derechos de todas las personas, y obviamente la independencia marca un antes y un después, ¿no?, en la vida democrática de este país, en donde las mujeres poco a poco hemos ido, ¿no?, teniendo presencia. Y bueno, en ese sentido solicitamos al Cabildo de Jalapa, pues se hiciera la aprobación de esta entrega de esta medalla, que se va a realizar el próximo 8 de marzo de 2020, ¿sí? Se va a ser la primera entrega. Estábamos en ello, ¿sí?, cuando hicimos todo esto. Ustedes saben que todas las sesiones de Cabildo son transmitidas al público, y Roberto, que es un ciudadano consciente y que ve las transmisiones de Cabildo, nos dijo, yo tengo otros datos, y se acercó a nosotras y nos llegó con este libro maravilloso, ¿sí?, que yo no tenía el gusto de conocer. Me lo dio, lo leí, ya ahorita platicaremos al respecto, pero entonces nos descubrió también a uno de los investigadores, ¿no?, que ha dedicado muchos años de su vida a escarbar en la historia de María Teresa de Medina y Miranda, ¿sí? Es probablemente una de las poquísimas personas en este país que conoce a fondo todo lo que existe sobre ella, y todavía falta mucho que descubrir y que investigar. Y también queremos que este tipo de eventos sea un arranque para despertar la curiosidad, no solamente en el público, sino también en las autoridades y en las instituciones que se encargan de apoyar estas investigaciones, para que personas como Roberto puedan seguir ahondando más y nos puedan traer del pasado estas figuras, estos personajes que delinean la identidad que tenemos como jalapeños, jalapeñas, pero también como veracruzanas, veracruzanos y mexicanos y mexicanas. Yo hasta aquí me quedo. Les voy a presentar entonces a Roberto Peredo para que lo escuchemos con muchísima atención. Él nació en Tlapacoya, Veracruz, en 1946. Roberto Peredo ha publicado más de 30 títulos en diversos géneros, entre ellos Nueva Crónica Mexicayot, edición bilingüe náhuatl-español en 1991, La División del Mexicano en el año 2000, El Ojo del Huracán en 2010 y En el Jardín Indecible, de edición bilingüe inglés-español, en 2014. En 1976 obtuvo la beca de narrativa del INBA y fue becario del programa Creadores con Trayectoria del Estado de Veracruz en los años de 1999, 2003 y 2006. En 1998 recibió el Premio Nacional de Biografía Vidas para Leerlas del Fonca Conaculta por Tlacaele, el inventor del miedo, y también obtuvo la mención honorífica en el Premio Nacional Antonio García Cubas en el INA en el año 2001. Él es el autor de El Umbral, María Teresa de Medina, la Dama Insurgente, libro por el que también obtuviste el premio, ¿verdad?
el Premio Nacional Antonio García Cubas en el año 2016. Bien, les dejo entonces con Roberto Peredo, escuchémoslo atentamente y después creo que podemos tener un momento para compartir ideas. Gracias. Muchas gracias, Yadir. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias a los amigos que están por aquí y a todas las personas que no conozco, pero espero conocerlas mucho mejor a partir de este momento. ¿Sí? ¿Me escuchan allá atrás? Sí. Ok. Bueno, les voy a decir lo que voy a hacer. Traigo dos pequeños textos, uno está incluido en el libro, otro lo traigo aquí en este folder. Los voy a leer comentando lo que sea necesario y a partir de ese momento yo lo que les voy a pedir a ustedes es que se conviertan en interlocutores y que nos pregunten lo que sea necesario al respecto de, sobre todo de este personaje en lo particular, del que conocemos aunque poco, pero ya no tampoco. Es decir, hace unos 8 o 10 años no se conocía prácticamente nada, excepto alguna cosa que mencionaré ahorita, que mencionaba el historiador Rivera Cambas, y fuera de eso se conocía poco más. A mí lo que me sorprende sobre todo es que, siendo Rivera Cambas uno de los historiadores más leídos por los historiadores locales, y mencionándola a ella como un personaje muy relevante del tiempo de la independencia, aunque en apenas 2 renglones, que no se hayan interesado en ella, mayormente porque entre los estudios que hice no encontré ningún estudio sobre María Teresa de Medina. Encontré datos históricos en los archivos, pero no encontré ningún estudio sobre ella. Entonces aquí les traigo una sorpresita que luego se los voy a enseñar. Entonces, para una biografía de María Teresa de Medina y Miranda, yo le llamo María Teresa de Medina y Miranda y evito mencionar el sota arriba, y lo hago con toda mala intención. ¿Por qué? Porque estamos en otros tiempos y se entiende que en aquellos tiempos el apellido del marido era muy importante para significar a la persona. Pero estamos hablando de una persona que se significó por ella misma, más allá de que su marido, Manuel de la Sota Riva, fue un personaje muy importante de la historia de México, al que tampoco conocemos en absoluto. Yo he buscado información sobre él y se conoce algunos archivos donde se habla de algunas de las acciones que tuvo en la historia de México, por ejemplo, firmar el acta de independencia del Imperio Mexicano, entre otras cosas, ser mariscal del Imperio de Iturbide, ser general, uno de los 5 generales en jefe que tuvo el ejército mexicano con Guadalupe Victoria, o sea, poca cosa el señor, y sin embargo no aparece en los libros de historia. Es sorprendente. Entonces, pero ella se significó por ella misma y por eso pienso que deberíamos mencionarla sin mencionar el nombre de su marido. No es necesario. Él también se nombra por él mismo. Bien. Entonces se cita también como María Teresa Medina Miranda y como María Teresa Medina de la Sota Riva. Es el nombre más conocido de ella, ¿sí? Y también de Medina, ¿verdad? Bueno, okay. Entonces quiero dejar claro que estos datos que voy a mencionar son los más fidedignos a los archivos históricos con los que contamos en la nación mexicana. Por tanto, creo que puedo darlos como definitivos, ¿sí? Y que a partir de ahí se puede escribir una biografía de María Teresa. Sí, esto, el umbral no es su biografía, es una novela sobre su vida. Pero sí puedo garantizar que todos los datos históricos a los que hago mención aquí, todos están sustentados en archivos históricos. No inventé nada, excepto los personajes que yo necesitaba para que se movieran ahí en medio. ¿Sí? Bueno, nació el 16 de diciembre de 1773, aquí en Jalapa. Desconocemos fecha y lugar de fallecimiento. Desconocemos la fecha de fallecimiento también de Manuel de la Sota Riva. Sorprende en los dos casos porque ellos fueron figuras muy significativas, incluso durante
la presidencia, los 4 años de presidencia de Guadalupe Victoria, es decir, de 1820 a 1824, no, 24-28, de 1824 a 1828. ¿Cómo es posible que ocupando cargos muy significativos en los 4 periodos, es decir, colonia, regencia, imperio y república, desaparezcan de la historia? Mi teoría, aquí hablo de teoría, es que el hombre más poderoso de México en los siguientes 30 y tantos años fue Antonio López de Santana. Y Antonio López de Santana era enemigo jurado de Manuel de la Sota Riva, por una razón muy simple. Durante el periodo de la presidencia de Guadalupe Victoria se le juzgó a Santana por traición a la patria, y el jurado lo presidía Manuel de la Sota Riva. Y Manuel de la Sota Riva fue el único que votó en contra de Guadalupe Victoria. Es decir, el jurado lo absolvió y lo envió a Yucatán para que no tenerlo aquí de molesto, pero lo perdonó finalmente. Entonces yo creo que si conocemos suficiente de la historia, de la vida de este hombre también extraordinario, Antonio López de Santana, si sabemos suficiente de él, podemos creer que él tenía no solo el poder suficiente, además el poder interno suficiente como para borrar de la historia a algunos personajes que no conocemos. Entonces, es una teoría, no está sustentada en otra cosa que en esto. Bueno, los padres de María Teresa fueron Francisco Javier Medina García de Sotomayor, así que en cualquier texto de ficción o histórico debería aparecer con estos nombres, y ella se llamaba María Martina Ramona Miranda y Arraído. Y no se les olviden estos nombres, porque yo he defendido desde hace mucho tiempo que los nombres nombran, y con esto que parece una tautología, quiero decir que los nombres marcan la vida de las personas, y que hay personas que se comportan toda su vida por el nombre que tienen, asombrosamente. Entonces no hay que olvidar esto. Se casó con Manuel de la Sota Riva Llano y Aguilar, al que también se le cita como Manuel Sota Riva Llano Valle y como Manuel Sota Riva. Y esto es significativo, el Manuel Sota Riva, porque así es como aparece, como si fuera un solo apellido, así aparece en el acta de constitución del Imperio Mexicano. Y esto fue por una razón. Buscando en los archivos me encontré con uno en donde él dice que está muy enfermo y que por tanto va a enviar un propio al lugar de la firma. Entonces él no firmó el acta personalmente, sino que un propio lo firmó por él, y entonces no sabiendo exactamente cómo era el apellido del mariscal, puso Sota Riva como si fuera un solo apellido. Por eso que aparece así en el acta. En una breve cita, el historiador Manuel Rivera Cambas, en su Historia Antigua y Moderna de Jalapa y de las Revoluciones del Estado de Veracruz, un libro que deberíamos conocer todos los que nos interese la historia del Estado, afirma que María Teresa de Medina, hacia 1812, y entonces esta es una cita, con oportunos avisos, gastando mucho dinero y exponiéndose más, apoyó a los insurgentes. Esto es curioso, porque en esta línea dice todo lo que dice de ella y no amplía más. Él mismo no tenía más datos estamos hablando aquí de 1870, o sea, 50 años aproximadamente después, y él no tiene más datos, pero sabe que existen y sabe que fue muy significativa su aportación. Acudiendo a los archivos, lo que yo descubrí es que ciertamente con estos avisos y gastando muchísimo dinero, era ella la heredera de una fortuna inmensa, porque su padre había sido uno de los más altos oficiales de las aduanas, de la aduana de Veracruz. Y la aduana de Veracruz en su tiempo era la aduana de América para España, e incluso las Filipinas. Es decir, todo lo que salía de América
para España salía de Veracruz. Después pasaba por La Habana y ya se seguía, pero pasaba por Veracruz. Entonces imagine ustedes el poder que tenían las personas que eran las administradoras de La Habana de Veracruz, y su padre fue uno de estos administradores, así que la fortuna de este hombre era muy grande, y finalmente ella termina heredando esa fortuna a la muerte de su madre. Gastó mucho dinero, pero además arriesgó su honra y su vida, porque ella era la esposa de un alto oficial del ejército de la corona en ese tiempo. Ahí estaba la honra de por medio y su vida, porque de hecho se le descubrió y se le acusó de traición a la corona, y se le juzgó y se le condenó. Se cree, esto también es una apreciación histórica, que ella salvó la vida gracias justamente a que su esposo era Manuel de la Soterriba, y que él y su familia, y la familia también Miranda, que eran una familia poderosísima en el puerto. Ustedes han de conocer los portales Miranda ahí en el puerto. Ahí, imaginen ustedes dónde tenía su residencia la familia Miranda. Entonces, seguramente por eso se le perdona la vida, pero no se le perdona la condena. Fue expulsada de Veracruz, fue enviada a Ciudad de México, es donde se extraditaba a la gente entonces, y lo más seguro es que haya sido recluida en un convento durante algunos años, en tanto se desataba el nudo de las guerras de independencia. ¿Sí? Muy bien. Por su parte, Javier Sanchís y José Ignacio Conde Díaz Rubín, que son dos investigadores, afirman en 2005: María Teresa de Medina y Miranda nació en Jalapa el 16 de diciembre de 1773 y fue bautizada el 17. Su padrino fue Miguel Ignacio de Miranda. Miguel Ignacio de Miranda, hermano de su madre, era para entonces, tenía uno de los más altos cargos en la administración de la corona aquí en la Nueva España. Creció desde niña en Veracruz. Yo me atrevo a decir aquí en la novela que fue porque los negocios principales de su padre estaban allá y él quería a su familia completa allá y no aquí en Jalapa. Entonces por eso es que vivió la mayor parte del tiempo de su niñez, la vivió en Veracruz y no en Jalapa. Seguramente venían cada temporada a Jalapa, como lo hacían prácticamente todas las familias pudientes del puerto, porque el puerto en esa época, a veces también en esta, en los veranos son un poco pesados, ¿sí? Y luego retornó en 1804 a Jalapa. Tuvo estamos hablando de 21 años, sí, ¿verdad? 83, 93, 31 años, perdón, 31 años. Tuvo una destacada, ahorita van a ver por qué es importante que haya regresado justamente de esa edad a Jalapa. Tuvo una destacada participación en el movimiento de independencia y en 1812 apoyó la formación de la Junta de Insurgentes, a la que sostuvo económicamente. Esta Junta de Insurgentes era una junta secreta de diversas personas que apoyaban. Al principio no apoyaban la independencia de México, como ya sabemos que el movimiento de independencia no nació para separar a México de la Nueva España, sino más bien para defender la corona española del imperio francés, básicamente. ¿Sí? Y entonces, después la independencia surge a partir de que los criollos se dan cuenta que son ciudadanos de segunda en la Nueva España, y entonces por eso es que finalmente los mandos directivos de la independencia quedaron justamente en los criollos, ¿sí? Ella era criolla, ¿sí? ¿Y por qué les decía que era importante saber que ella había regresado a Jalapa hacia 1904? Porque ahí les va la historia que se cuenta aquí. Es una historia de amor. Finalmente esta novela cuenta una historia de amor. Ella conoce a Manuel de la Soterriba cuando ella tiene 18 años, algo así, ¿no? Y él es 11 años mayor. Se enamoran perdidamente y se casan, pero se casan en 1808. No recuerdo, algo así. No, en 1807, perdón.
Es decir, se casaron muchos años después de haberse conocido y de haber estado en comunicación de alguna manera, aunque él andaba por todo el país porque era un alto oficial de la corona y en tiempos muy difíciles. ¿Por qué en esos tiempos primero se casa a una edad, para entonces provecta, 35, 34 años, cuando las mujeres se casaban a los 17, a los 14, 15, 16, 17, 18 años? Y luego se casa con un hombre 11 años mayor que ella, cuando en la época se casaban con alguien de su edad, o 1 o 2 o 3 años mayores que ellas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que parece que ocurre? Tampoco está en los archivos esto, ni esperaría uno que estuviera, pero todo parece indicar que los padres se oponían al matrimonio, a este matrimonio. ¿Por qué se oponían a este matrimonio? Porque Manuel de la Sota Riva también era criollo. Y en ese entonces las familias de criollos no casaban a sus hijas con criollos, las casaban con españoles. ¿Por qué? Porque era la forma en que la corona española tenía de asegurarse que las fortunas de las familias de la Nueva España siguieran perteneciendo al arcón de las riquezas del rey de España. Entonces, como el rey de España, bueno, sus administradores sobre todo tenían miedo de perder esas fortunas a favor de los colonizadores de la Nueva España, entonces lo que hacían era prohibir, y si una mujer se casaba, una criolla se casaba con un criollo, la desheredaban automáticamente. Entonces ellos no se podían casar so pena de ser ella desheredada. Y entonces ellos conservaron su relación, y mi cálculo, no tengo las fechas precisas, tengo ya la fecha precisa de la muerte del papá, que murió hacia 1786. Parece que la madre muere aproximadamente en esta fecha, cuando ella regresa a Jalapa, es decir, en 1804, y lo más seguro es que por eso es que ella ya haya regresado a Jalapa, a la muerte ya de esta mamá, porque ella, de todos sus hermanos, es la única que queda como administración de la fortuna de la familia. Por diferentes razones, sus hermanos se habían dedicado a lo que se dedicaban los hombres de la época, la milicia, la religión, la administración pública, ¿sí? Entonces, y curiosamente, casi muy poco después, se casa con Manuel de la Sota Riva, ya ella habiendo cumplido 30 y tantos años y él 40 y tantos, y sorprendentemente. ¿Bien? En fuentes dispersas, además, estos son los datos duros, ¿sí? En fuentes dispersas, también comentan ligeramente por ahí, ellos fue aprendida en Jalapa y juzgada por traición a la corona española, condenada al exilio en Ciudad de México, donde seguramente se le enclaustró en un convento durante varios años. En fuentes dispersas, ya hablando por mí, localicé algunos datos más, algunos hechos de su relación con el líder insurgente Mariano Rincón. Es otro personaje que asombrosamente casi no conocemos aquí en Jalapa. Mariano Rincón fue uno de los motores fundamentales de la independencia en Veracruz. Y lo curioso es que por lo menos 2 líderes importantísimos del movimiento de independencia, que no son de aquí, pero que aquí llevaron a cabo sus mayores movimientos, que fueron Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, ellos son muy reconocidos en la historia de México. Y Mariano Rincón, que yo creo que en esta zona en lo particular tuvo una diferencia mucho más importante, también aparece borrado. Yo creo que tenemos mucho trabajo los historiadores por hacer en este campo. Entonces, ahí tenemos datos, es decir, también datos duros de que se entrevistó con Mariano Rincón. Bueno, primero que tenía reuniones con los caballeros racionales de Jalapa. Ahí les va una anécdota maravillosa que se cuenta aquí, que es histórica. Hay archivos. Conoce Mariano Rincón a María Teresa y la invita a participar de una secta, o llámenle como ustedes quieran, masona, que se llamaban Caballeros Racionales de Jalapa. Caballeros Racionales de Jalapa. A imitación de los Caballeros Racionales de Cádiz, que había nacido
para defender a la corona española de la corona del imperio napoleónico. Y vienen para acá, los expulsan de España, algunos de ellos vienen aquí y hacen la misma. ¿Y qué creen? En una sociedad que tenía 60 hombres, que estaba conformada por 60 hombres, existe la lista, aparece el nombre de María Teresa de Medina, ahí aparece como María Teresa Medina de la Sota, asombrosamente, en esos tiempos. ¿Quién era María Teresa de Medina y Miranda? Para aparecer en una cofradía secreta entre puros varones, que además se llamaba caballeros, para que quedara claro. Entonces ella tuvo, según lo que he podido descubrir, tuvo que pasar por el ritual, que yo me imagino que lo adoptaron. Entonces yo aquí en la novela trato de adaptar el ritual que ellos hacían, con la señal, con las manos, con la frente, etcétera, etcétera, a una mujer, porque finalmente supongo que le concedieron su rol de mujer, aunque fuera dentro de una cofradía de caballeros. Y no solo eso, claro, yo entiendo que siendo su familia tan poderosa económicamente, estos caballeros racionales pues también entenderían que no era mala idea que doña María Teresa estuviera con ellos. Pero también podemos deducir, porque el padre de ella era el principal importador de libros del viejo mundo hacia acá, que María Teresa conoció la enciclopedia, que era el libro universal de la época. Entonces no es creíble que ella no haya tenido la enciclopedia en su casa. Yo deduzco de ahí que eso es lo que la convirtió a ella en un personaje universal, es decir, una persona que entendió el momento que vivía la Nueva España en esos años, ¿sí? Bien, y termino con esto. Entonces encontré esto y su pertenencia a los caballeros y algunas de las relaciones que tenía familiares. Poco más sabemos de esta notable insurgente, pero es dable pensar que, dado el lugar público destacado que ocuparon en su momento tanto ella como su esposo, existan numerosos archivos de donde podamos extraer lo que nos falta para completar su biografía. Para todos los que les interesen estos datos, aquí está el documento, lo voy a dejar aquí con Rebeca, y sacamos el copia para la que quiera copia, Gracias. ahí la tiene, ¿sí? Rápidamente, por si me salté algo aquí en el prólogo de la novela, interrúmpame cuando quieran, que nada más me recuerdo dónde voy. Ese es el que está marcado. No, pero aquí tengo. Bueno. Bueno, para empezar, sí quiero decirlo, cuando presento este libro, yo dediqué este libro a algunas mujeres muy importantes en mi propia vida y como a veces los libros se quedan cerraditos, entonces cuando yo los abro me gusta que las palabras salten de ahí y entonces ya aprovecho para decirles a ustedes los nombres de estas personas a las que yo quise, admiré profundamente por diferentes razones. A Secundina Fernández Moguel, que fue mi madre, a Elvira Peredo Levet, que fue una tía mía, a Carmen Colío, que fue mi nana. Tuve la fortuna de tener nana porque es como una madre finalmente en ciertos núcleos familiares, y ella me ayudó mucho a imaginar el personaje de la nana, que en el caso de Carmen, ella es indígena totonaca, y en el caso de la nana de María Teresa, que yo pongo aquí, es de origen negro, porque era más normal en aquella época que las nanas fueran más bien de raza negra. Aurora Levet Masber, que fue otra familia mío, y ella le da rostro a María Teresa aquí, los ojos que ustedes ven aquí. ¿Por qué es importante que yo mencione esto? Bueno, porque desgraciadamente, no importa por qué se ha hecho, yo creo que a veces nos ocurre que reflexivamente damos a conocer datos que no son ciertos y demás. Yo he venido aquí con la idea, y por eso acepté muy gustosamente la invitación que me hicieron Rebeca y Yadira,
que desgraciadamente mi nombre apareció asociado con algunos textos que yo no firmé, pero aparece una cita mía arriba, en donde se dicen, pues desgraciadamente le tengo que decir con la palabra, se dicen mentiras sobre quién fue María Teresa de Medina. Y es un personaje histórico que merece respeto, nosotros merecemos además respeto para que se nos diga quién fue realmente. Y también han aparecido algunas imágenes, por eso retiramos de aquí la imagen que estaba aquí al principio, porque no tenemos ningún retrato de ella. Por supuesto no existía retrato como lo conocemos ahora. Es muy posible, yo podría jurar que por ahí hay un retrato de ambos, porque se estilaba en retratar a figuras de ese nivel socioeconómico, político y demás, pero no conocemos ninguna figura. Pero sí, y lo pongo aquí, conocemos una descripción que el padre de ella hace cuando llega al puerto. Los españoles tenían la obligación de registrarse en el puerto y pintarse ellos mismos con palabras y decir cómo eran. Y entonces yo deduje que María Teresa de Medina es una persona de piel blanca, de pelo rubio, lo más seguro, y de ojos claros. Asombrosamente, eso yo lo deduje porque es la descripción que el papá hace de él mismo al llegar. Y luego se casó con una criolla de origen español finalmente. Entonces dije, bueno, por lo menos de piel blanca debe ser. Okay. La semana pasada tuve la fortuna de contactar a los últimos parientes vivos de Manuel de la Sota Riva y de María Teresa de Medina. Y nos ofrecieron, tanto a Mise como a mí, su casa durante unas horas para platicar con ellos sobre lo que ellos recuerdan de su familia y demás. En realidad tienen pocos recuerdos, pero sabían de la existencia de este libro y en fin, nos trataron de ayudar a recuperar algo de los datos. Pero lo que más me asombró, creo que ya te lo había comentado, lo que más me asombró es el brutal, enorme parecido que tienen estas personas con las que yo había imaginado, a través del retrato que él pinta de sí mismo. Y aquí están las fotos, se las voy a pasar. Él es Raúl de la Sota Riva, él vive aquí en Jalapa, y se los voy a pasar. Y ella es su hija, ella se llama Marta Patricia de la Sota Riva. Y no hubiera yo podido imaginar un rostro más parecido al de María Teresa, perdón, que este rostro. Incluso yo les acabo de pedir hoy mismo que si nos podían enviar retratos de su familia, porque yo creo que un artista podría crear un rostro para María Teresa de Medina, como se crean ahora rostros. Ustedes han de haber visto estos rostros que se crean incluso de hombres de Albertal y demás, a partir de ciertos rasgos físicos. Entonces, ahorita les pasamos las fotografías para que ustedes las vean. El rostro que más me asombró fue justamente el de ella, porque de Manuel de la Sota Riva no tenemos ninguna descripción, ni de él ni de sus padres. En cambio de ella sí, la de su padre. Entonces ahí está. Este militar, este general, es el abuelo de ella. Él es José Luis de la Sota Riva, murió hace ya algunos años, y me hicieron el favor también de pasármelo. Como ustedes pueden ver, son personas de tez más bien sonrosada, que es lo que él dice de sí mismo en la descripción que hace ahí. Esto yo espero que ustedes se den cuenta que no lo hago con fines de destacar diferencias raciales o cosas de ese tipo, sino simplemente para señalar que si queremos recuperar algún tipo de retrato de la persona, pues tenemos que sujetarnos a los datos históricos con los que podemos contar, y en este caso, si contamos con la familia, yo creo que podemos tener una idea aproximada de cómo pudieron ser. ¿Sí? Y finalmente, bueno, le dedico el libro a mi hija, como le dedico todas las obras. Ok, agradezco aquí a la Universidad Veracruzana, a través del IESES, por su apoyo durante todos estos años.
¿sí? Y a los investigadores Juan Ortiz Escamilla, Gerardo Ciruelo Torres y Gabriel Sánchez, porque me apoyaron cuando yo solicité entonces, brevemente, ya está dicho esto, creo que ya está dicho. Mejor lean ustedes. Entonces, bueno, sí, advertencia. El Umbral es una novela histórica. Es, por tanto, una obra de ficción. Para construirla me he basado en los datos más fidedignos que se consignan en los archivos sobre la época y sus personajes, la Independencia, Jalapa, Ciudad de México y el puerto de Veracruz, y particularmente los que hacen referencia tanto a María Teresa como a Manuel. Manuel, entre otras cosas, luchó en la batalla de las Cruces. Nadie, ningún mexicano no sabe cuál fue la batalla de las Cruces. Donde Hidalgo se retira temiendo una masacre brutal en la Ciudad de México. No fue derrotado, más bien se retiró porque era un ser humano, más asombroso de lo que muchos quisieran creer. Y Manuel de la Sota Riva es condecorado por el virrey por esta batalla. Es decir, no solo era un ser humano extraordinario de otras maneras, sino que era además un militar de primer orden, y tan responsable en sus actividades que fue el último responsable de Valladolid, que era la región más rica de la Nueva España, y su único jefe era el virrey. Después fue mariscal de guerra del imperio, fue secretario de guerra primero de la transición, después fue mariscal del imperio de Iturbide y después fue primer general de las fuerzas de la República. Hasta ahí. Bien, los documentos que menciono e inserto son reales, todos los documentos que aparecen en la novela son reales. Las cartas entre la pareja, en cambio, son apócrifas, son invención mía, pero no mienten respecto a la información que ahí se menciona y sobre la que he podido deducir de diversas fuentes. Ellos debieron estar al tanto. Es decir, solo coloco información en las cartas que, conociendo las personas que eran ellas, debemos suponer que ellos sabían. Por ejemplo, menciono un terremoto o un ciclón, que son muy obvias, pero algunas otras más cercanas. Debo aumentar que creo en la literatura como fuente de conocimiento, tanto al menos como pienso lo son la ciencia y la filosofía. Confío, pues, en que si al recorrer el camino de María Teresa y Manuel durante los perturbadores años de las guerras de independencia me he equivocado en lo particular y concreto, habré en cambio podido entrever alguna verdad que nos compete a todos los seres humanos, en cualquier época, bajo cualquier circunstancia. En todo caso, espero corresponder con este texto en la medida de mis posibilidades a la lección de humildad y generosidad que la memoria histórica debiera inyectar en nosotros siempre. Muchas gracias. Muy bien, pues hemos escuchado de la voz del propio autor, ¿no?, cómo ha sido pues toda una travesía el poder realizar este libro con lo poco que se tiene, ¿no?, en un formato que ahorita la verdad es que está muy de moda en las series que se ven en Netflix, por ejemplo, ¿sí? Sí, exactamente. Hay como una tendencia a hacer novelada la historia, pero siempre poniendo las voces expertas, ¿no?, que sitúan, en este caso, pues, los acontecimientos, ¿no?, en su momento a través de la investigación histórica. Creo que esto es un adelanto de muchos años atrás a este formato que ahora es muy, muy popular audiovisualmente y que nos va a dejar pues mucho, ¿no? Cuando lo leí, una de las cosas que me pareció muy interesante es la descripción que hace Roberto, por ejemplo, del puerto de Veracruz, de las calles de aquí de Jalapa, y le preguntaba, ¿no?, cómo lo hizo, y dice, bueno, observando, ¿no?, los documentos de la época para saber cómo estaban trazadas las calles y todas estas cosas. Es decir, que si bien tenemos una historia de ficción, hay mucho, ¿no?, de lo que es histórico y lo que nos identifica, ¿no?, como jalapeñas y jalapeños.
La idea aquí ha sido desde el Instituto Municipal de las Mujeres empezar a posicionar el nombre de María Teresa de Medina y Miranda con el apoyo de gente experta como Rebeca Buches, con el apoyo también de otras áreas del ayuntamiento, para que en primera, bueno, podamos tener más libros, porque ese es un problema. La Universidad Veracruzana hizo una edición pequeña, ya están agotados estos libros. Hay dos, ahorita nos acaban de traer dos, ¿sí? Pero ya no existen como tales, ¿no? Entonces sí es importante, nos estamos moviendo, déjenme decirles, en diferentes lugares para ver la posibilidad de reeditar este libro de tal manera que la población jalapeña conozca que existe literatura al respecto, y también, bueno, a través de todos los festejos que pues prácticamente arrancan, ¿no, Rebeca, con tu hospitalidad aquí en Casa Museo Jalapa, y con todas las acciones que vamos a ir viendo poco a poco, donde vamos a estar posicionando el personaje, hablando de él. Bueno, pues queremos el apoyo de ustedes, ¿no? El apoyo de la gente, el apoyo de personas pues que están interesadas en el rescate histórico, en también reforzar la identidad, porque la identidad también es una de las cuestiones importantísimas pues para volver a tejer o volver a conjuntar el tejido social que ustedes saben que está muy vapuleado desde hace muchos años. Entonces el rescate de este tipo de figuras también nos ayudan pues a gestionar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces estamos muy preocupadas desde el Instituto Municipal de las Mujeres, queremos rescatar el personaje, queremos que la calle, hay una calle que lleva su nombre, no sé si vinieron vecinas y vecinos de la calle que nos dijeron que iban a venir, es una calle muy pequeñita, no es ni una cuadra, creo es una cuadra cuando mucho, sí, y nada más dice T Medina, punto, y no sabemos si es Teodoro, si es Tito, si es Cabo. El ayuntamiento anterior Ya le pusieron Teresa. Medina. Sí, entonces la idea es visibilizar este personaje, darle su lugar en la historia. Ya lo explicaba Roberto, es una mujer que no solamente puso su peculio, ¿no? Puso su inteligencia, puso su corazón, a pesar de estar casada, ahora sí que con una persona que defendía las ideas completamente contrarias a las que ella expresaba, ¿no? Y sin embargo el amor y el respeto de ese matrimonio fue mucho más fuerte, ¿no? Ahora que en las familias ya no se puede discutir de política porque unos están de un lado y otros de otro, bueno, en ese caso, en ese matrimonio, eso no sucedió, ¿no? Estuvieron juntos hasta donde sabemos que estuvieron juntos, tuvieron 4 hijos, ¿sí? O sea que sí el Señor se iba, pero pues había amor, ¿verdad? Y tuvieron 4 hijos y pues creo que es algo que tenemos que conocer, que las nuevas generaciones tienen que conocer. Es importante visibilizar también la heroicidad que también es inherente a las mujeres, ¿no? Por lo regular el relato del héroe, ¿no? La gesta heroica la asociamos siempre a los varones, pero hay mujeres que también son heroicas, ¿no? Y que se conocen muy poco. Hablábamos también con Roberto y él afirmaba, ¿no? María Teresa de Medina y Miranda tendría que estar a la par que la corregidora, ¿no? Esa otra figura femenina que sí, al igual que doña Leona Vicario, pues han estado presentes, ¿no? En el imaginario colectivo. Y nos decía Roberto, bueno, la aportación de María Teresa de Medina y Miranda es similar, es en el mismo nivel, y sin embargo desconocemos completamente el nombre. Estamos intentando ese rescate y no vamos a poder lograrlo sin ustedes. Entonces pues también es importante que hayan venido, que nos ayuden a seguir impulsando, ¿no? este tipo de eventos. Vamos a tener más. Pronto también el OPLE nos va a hacer un lugar, ¿sí? Nos va a hacer un lugar para hablar del personaje. Hay ya, creo, instituciones que tienen este interés, y entonces, bueno, a Roberto le vamos a estar pidiendo que nos acompañe a muchos lados, ¿no? Para poder seguir posicionando la historia de María Teresa de Medina y Miranda. Lo que sigue es que ustedes
ahora participen para que pregunten, comenten o lo que ustedes gusten. Te voy a... sí. Yo nomás les quiero recordar que el ayuntamiento anterior había planeado que en el centro recreativo una de las salas llevara el nombre de María Teresa. Se puso la sala Alicia Fernández, la sala la doctora Soto y la sala No, la doctora Soto no, es la doctora Quijano Soto, y se quedó pendiente María Teresa Medina. Yo creo que Mira. ahí está pendiente para seguir e iniciar esta jornada de rescate en la figura de una jalapeña ilustre. Gracias. Bueno, no sé si vengan por aquí atrás para pasarles el micrófono. Quiero agradecer la presencia de la maestra, gracias Silvia Alejandre, directora del IBEC, que nos hace la distinguidísima presencia hoy aquí. Mujer. Gracias. Ya me compré los 2 libros. Claro que nos lleva. Nos va a rifar. Nos va a rifar. Gracias. Nos costó un poquito de trabajo en los días, ¿no? Porque el fin de semana no llegar. Bueno, si me permiten. Es que rifa. Bueno, voy a rifar una. Gracias, llegué. Venía viajando, pero quería llegar. Me parece muy importante pues el rescate de este personaje y no conozco mucho, entonces por eso me llevo un libro para mí y otro para la titular de la unidad de género del Instituto Veracruzano de la Cultura para que nos ayude con este tema. Y están abiertos también los recintos del instituto. El Museo de Arte del Estado de Orizaba, en Veracruz hay otros recintos, el exconvento Betlemita, el Centro Cultural, lo que se conoce como el recinto sede de IBEC, hay un auditorio también. En Jalapa hay un auditorio en la Galería de Arte Contemporáneo, donde hacemos miércoles de conversatorio. Ha estado con nosotros Maya Ledesma hablando de los temas de cultura de paz. Entonces podemos hacer un ciclo de conversatorios, lo que ustedes propongan, pues queremos sumarnos también a esa campaña y ojalá que, yo sé que el camino no ha sido fácil, pero bueno, desde este lugar alguno podremos ayudar en la medida. Felicidades, maestro Peredo, felicidades, Yadira. Gracias. Qué gusto conocerte, había escuchado mucho de ti, ¿no? Solamente quiero comentar que ya nos acercamos al IBEC, efectivamente. Sí, por eso Ajá. Y que también hemos recibido apoyo para ver el tema de la impresión de más libros, o sea, nos han comentado que están viendo esa situación y pues sí, que están completamente en la total disposición de que sigamos empujando este tema. No va a ser sencillo, queremos hacer muchas cosas, también Roberto decía, es importante que el nombre de ella esté en donde están los nombres ilustres en el Congreso, ¿no? En el Congreso de la Unión, por ejemplo, sería maravilloso poder llevar el nombre de una jalapeña al Congreso de la Unión, ¿no? Para que estuviera allí, se reconociera la aportación de ella. Entonces, estamos pensando muchas cosas y ahora que has encontrado la familia, Roberto, pues yo creo que también habrá apoyo. Invitarlos a ellos. Invitarles, claro. Para que estén con nosotros. Porque ellos están emocionados, muy emocionados, porque finalmente ellos tenían idea de que allá lejos había alguien que le había ocurrido algunas cosas en la independencia, pero no estaban muy seguros. Y a través de la novela se enteraron ellos, consiguieron la novela cuando salió, entonces la habían leído y no me habían podido localizar por alguna razón. De hecho, solo el señor, que ya es muy grande, de 80 y tantos años, él no puede moverse por él solo, entonces ¿Te estoy oyendo? Bueno, ¿Se lo puede repetir? sí, le comentaba que ¿qué comentaba? Lo de la familia, que ya no se puede mover. Sí, la familia. Creo que lo importante con respecto al contacto con la familia es que creo que para todos nosotros, yo creo que este simbolismo es muy importante. Cuando no encontramos al ser vivo, pero encontramos a un descendiente de él, de alguna manera nos conectamos con aquel pasado. Yo les decía, cuando yo vi la fotografía, pásenla por allá para que los vean. Ya las Ah, pasaron. ya las vieron. Cuando yo vi la fotografía de ella, cuando yo la vi a ella en persona, ella salió a recibirme. Cuando la vi,
Me volteé a ver a Eunice que venía conmigo y me estaba yo temblando. Decía, no es posible que se parezca tanto a la que yo imaginé. ¿Sí? De alguna manera estamos nosotros, somos nosotros los que fueron nuestros padres, nuestros abuelos y demás, y somos los que son nuestros hijos y descendientes. Entonces, creo que va a ser muy importante que los conectemos y que nos invitemos cada vez que les comenté a ellos lo de la propuesta de la medalla y demás, que además ahí está la propuesta, no sé si ya la corriste, de que esta medalla es una medalla municipal, que la propuesta de que fuera una medalla estatal. Empecemos por aquí. ¿Verdad? Creo que sería muy importante. ¿Cómo es el Congreso? Solo para mencionarlo, bueno, ya entramos en contacto, por si llega a ocurrir ahí un cruce de cables, con Luna, Leticia Luna, ella es la directora de literatura del IMBA. En México, ella se enteró de esto, yo también me puse en contacto y dice que ella va a checar, ya le siguió el libro, que va a checar qué es lo que ellos pueden hacer. Porque ella participó en un evento muy significativo hace un mes por Leona Vicario, allá en Ciudad de México. Entonces yo supe de eso, le escribí y le dije, ¿y cuándo hacemos eso aquí en Jalapa? Y entonces me dice, envíame toda la información. Entonces ella está enterada, pero porque estas cosas van a ocurrir, ¿sí? Y aquí la idea sería, lo que quería mencionar es esto, en 2010, con estas celebraciones del 500 aniversario y todo esto, en Querétaro se dedicó un año completo a la corregidora y hubo todos los conciertos internacionales incluso durante todo el año, conferencias todo el año, y por supuesto el nombre de la corregidora está por todo Querétaro, ¿cierto? Entonces yo creo que es, y los queretanos se sienten muy orgullosos de eso y lo viven. ¿Perdón? Yo estoy aquí hablando. Están pasando, el año 2020. me están pasando palabras por aquí. Yo creo que finalmente Jalapa es una ciudad muy orgullosa de su gente, de muchas cosas. Aquí es algo más que puede dar cohesión, yo pienso, ¿no? a todos estos movimientos culturales y demás que se dan en Jalapa. No sé si alguien más quiere. Pero yo creo también que es un momento de revalorizar o de darle valor o poner en valor, ensamblar de la presencia de la mujer en la historia de México, en este caso en la historia de Jalapa, por los temas de violencia que se han vivido y que se han publicado sobre esta situación tan lastimosa, tan dolorosa, que hablar y hacer posicionamiento de la mujer a partir de un personaje, sí, desconocido por muchas generaciones, pero que gracias a la investigación de Roberto tenemos la oportunidad de tener cerca nosotros con Katy. Por ahí está Katy, nuestra secretaria siempre eterna, se acordó y dice, yo me acuerdo que teníamos aquí una imagen. Entonces rápidamente, cómo se da una energía, ¿no? De buscar a Rubén Morante, que había hecho la primera museografía en el 2006 para este museo, donde hay una parte donde está todo el tema del virreinato y parte del proceso de independencia, y donde aparece un texto sobre Teresa de la Medina de Sota de la Riva, que lo comento con Roberto. Por desgracia Rubén está en las publicaciones muy importantes y muy fuertes, entonces no nos ha podido dar respuestas, pero el interés, yo creo que es el momento, las cosas suceden por algo. Cuando yo me acerqué a hablar con Yadira hace unas semanas en relación a un tema así complicado sobre la violencia de género, en particular en Jalapa, se para Yadira y me dice, espérame, te voy a regalar un libro. Lo queremos publicar, hacer una segunda edición en el gobierno municipal, estoy tramitando eso. Yo dije, bien, Teresa, pues esa es la señora Teresita, Teresa, allá arriba. Cuando va leyendo, digo, me encantó la oportunidad que nos dio al museo, la plática, que era por otra razón a la que teníamos la reunión, pero que era vinculada con el tema de mujer, y que surge este personaje,
que te viene así como a agua al sediento, de ver cómo una mujer con una tendencia política bien diferente, opuesta al marido, por ejemplo, cómo podrían estar en la misma, o sea, tener hijos, tener una familia, con unas posiciones políticas, y eso yo sí le preguntaría a Roberto, que a esa voy, ¿cómo entiendes tú que dos personajes tan, con vocaciones tan distantes, ella apostando dinero de su familia para ayudar a los procesos de independencia y él ser royalista, él ser representante del gobierno de los españoles, en lo que ya nos has narrado y lo que hemos podido leer, los que hemos podido leer el libro, cómo esta relación acrecentó el amor entre esta pareja? Ya es así como que una pregunta que yo desde que empezamos a hacer el proceso de ese trabajo quisiera hacerte. Antes quiero adelantar que yo soy un escéptico de muchas cosas, pero yo descubrí la relación entre María Teresa y Manuel haciendo el trabajo. Cuando yo empecé con esto, brevemente, unos años antes, una investigadora de aquí me había pedido un personaje femenino para presentarlo en un conjunto de personajes veracruzanos para la SEP, la Secretaría de Seguridad. En el diccionario enciclopédico veracruzano con el que yo trabajo, aparecía María Teresa con estos pocos datos de menciona Rivera Cambas, y entonces dije, bueno, yo te voy a escribir unas hojitas, y escribí un par de hojitas y eso se publicó en ese libro. Después me he dado cuenta que ahí no es que haya yo mentido, pero faltaban cosas que no se dicen. Por ejemplo, hasta ahí yo sabía que tenía 2 hijos cuando en realidad tuvo 4 hijos, y es una cosa que yo quería mencionar así en relación a tu pregunta, porque fíjense, el primero nació en 1810 y el último en 1818. Manuel de la Sota Riva no se pasó al bando independiente hasta 1821.